Capítulo 20. La familia de la reina se quedó solo unos días, mientras que los invitados de Suendway permanecieron allí toda una semana. Les dedicaron una sección en el report, en la que hablaron de relaciones internacionales y de las iniciativas para reafirmar la paz en ambas naciones. Cuando se fueron, llegó otra cosa. La tranquilidad. Ya llevaba un mes en palacio, y me sentía como en casa. Mi cuerpo se había acostumbrado al nuevo clima. La calidez del palacio era estupenda, como estar de vacaciones. Septiembre ya casi había acabado, y por las noches refrescaba mucho, pero hacía mucho más calor que en casa. Aquel enorme lugar, con sus diferentes espacios, ya no era un misterio para mí. El sonido de los zapatos de tacón sobre el mármol, de las copas de cristal al brindar, de los guardias desfilando y, todo aquello empezaba a ser tan normal como el zumbido de la nevera o las patadas que le daba Gerard a la pelota de fútbol junto a mi casa. Las comidas con la familia real y los ratos pasados en la sala de las mujeres eran elementos habituales de mi día a día, pero los momentos intermedios siempre eran nuevos. Pasaba más tiempo ensayando mi música. Los instrumentos de palacio eran mucho mejores que los que tenía en casa. Debía admitir que me estaban mal acostumbrando. La calidad del sonido era infinitamente mejor. Y la sala de las mujeres había adquirido un poco más de interés, ya que la reina se había presentado un par de veces. En realidad aún no había hablado con ninguna, pero se sentaba en una cómoda butaca con sus doncellas al lado, observando cómo leíamos o conversábamos. En general, los ánimos también se habían calmado. Nos estábamos acostumbrando las unas a las otras. Por fin descubrimos las preferidas de la revista que había publicado nuestras fotografías. Me quedé impresionada al ver que era de las que iba en cabeza. Marlee era la primera de la clasificación, seguida de Chris, Tayula y Bariel. Cuando Celeste se enteró, no le habló a Bariel durante días, pero nadie hizo ni caso. Lo que aún provocaba tensión eran ciertos rumores que corrían por ahí. Si una había estado con Maxon recientemente, enseguida corría a contar su breve encuentro. Por el modo en que hablaban todas, daba la impresión de que Maxon iba a tomar 6 o 7 esposas. Pero no todas estaban tan eufóricas ante sus encuentros. Por ejemplo, Marlee había salido varias veces con Maxon, lo cual tenía a muchas chicas intranquilas. Aún así, nunca volvió tan emocionada de ninguna de esas citas como tras la primera. América, si te cuento esto, tienes que jurar que no se lo dirás a nadie, me dijo un día mientras salíamos al jardín. Debía ser algo importante. Esperó a que estuviéramos a una distancia prudencial de la sala de las mujeres y fuera de la vista de los guardias. Por supuesto, Marlee. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es solo hoy que quiero que me des tu opinión sobre una cosa, soltó, con aspecto preocupado. ¿Qué pasa? Ella se mordió el labio y me miró. Es Maxon. No estoy segura de que vaya a funcionar, confesó, y bajó la mirada. ¿Qué te hace pensar eso? Pregunté, preocupada. Ahora que ya lo había soltado, seguimos caminando. Bueno, para empezar, yo no siento nada, ¿sabes? No hay chispa, no hay química. Maxon puede ser un poco tímido. Tienes que darle tiempo, era cierto. Me sorprendía que ella no lo supiera. No, quiero decir que no creo que a mí me guste. Eso era muy diferente. ¿Ya lo has intentado? ¿Qué pregunta más idiota? Sí. Con todas mis fuerzas. No paro de buscar el momento en que diga o haga algo que me haga sentir que tenemos algo en común, pero nunca llega. Creo que es guapo, pero eso no basta como base para una relación. Tampoco sé siquiera si le atraigo. ¿Tú tienes alguna idea de lo que le gusta? Lo pensé. En realidad no. Nunca hemos hablado de lo que busca, en cuanto al aspecto físico. Y eso es otra cosa. Nunca charlamos. Él habla y habla, pero nunca parece que tengamos nada que decirnos. Nos pasamos mucho tiempo en silencio, viendo alguna película o jugando a las cartas. Parecía cada vez más preocupada. A veces a mí también me pasa. Nos sentamos y nos quedamos callados, sin decir nada. Además, sentimientos así no siempre surgen de la noche a la mañana. A lo mejor los dos os lo estáis tomando con calma, dije, intentando infundirle seguridad. Marlee parecía estar a punto de echarse a llorar. Sinceramente, América, creo que el único motivo de que yo siga aquí es que le gusto mucho a la gente. Creo que a él le importa demasiado la opinión pública. Aquello no se me había ocurrido, pero ahora que lo había dicho sonaba plausible. Tiempo atrás yo no habría dado importancia a lo que pensara el público, pero Maxon adoraba a su pueblo.
Seguro que, a la hora de escoger a la que tenía que ser su princesa, lo tendría en cuenta mucho más de lo que la gente pensaba. Además susurró, todo entre nosotros parece tan y vacío. Entonces llegaron las lágrimas. Suspiré y la abracé. Lo cierto era que yo quería que se quedara, que estuviera allí, conmigo, pero si no quería a Maxon y... Marley, si no quieres estar con Maxon, creo que tendrías que decírselo. Oh, no. No creo que pueda. Tienes que hacerlo. Él no desea casarse con alguien que no le ame. Si no sientes nada por él, tiene que saberlo. Ella negó con la cabeza. No puedo pedirle que me eche. Necesito quedarme. No podría volver a casa y ahora no. ¿Por qué, Marley? ¿Qué es lo que te retiene? Por un momento me pregunté si las dos compartíamos el mismo oscuro secreto. A lo mejor ella también necesitaba distanciarse de alguien. La única diferencia entre nosotras era que Maxon conocía mi secreto. Yo quería que lo dijera. Deseaba saber que no era la única que había acabado allí por un cúmulo de ridículas circunstancias. Sin embargo, las lágrimas de Marley cesaron casi con la misma rapidez que habían empezado. Se sorbió la nariz un par de veces y levantó la cabeza. Se alisó su vestido, echó los hombros atrás y se giró hacia mí. Se esforzó en sonreír y por fin habló. ¿Sabes qué? Supongo que tienes razón, dijo, echando a andar. Estoy segura de que, si le doy tiempo, funcionará. Tengo que irme. Timmy me espera. Marley volvió al palacio casi a la carrera. ¿Qué bicho le había picado? Al día siguiente, me evitó. Y el siguiente también. Decidí sentarme en la sala de las mujeres a una distancia prudencial y saludarla cada vez que nos cruzáramos. Quería que supiera que podía confiar en mí. No la obligaría a hablar. Tardó 4 días en dedicarme una sonrisa triste, ante la que me limité a sentir. Daba la impresión de que eso era todo lo que tenía que decir de lo que le rondaba por la cabeza. El mismo día, mientras estaba en la sala de las mujeres, vinieron a decirme que Maxon solicitaba mi presencia. Mentiría si no admitiera que estaba flotando cuando salí de la sala y fui a echarme en sus brazos. Maxon. Suspiré, lanzándome hacia él. Cuando me eché atrás, él se mostró vacilante y yo supe por qué. El día que nos habíamos alejado de la recepción preparada para los reyes de Suendwire y habíamos entrado en palacio para hablar, le había confesado lo que me costaba gestionar mis sentimientos. Le pedí que no volviera a besarme hasta que estuviera más segura. Me di cuenta de que aquello le dolía, pero había aceptado mi decisión y aún no había roto su promesa. Era demasiado difícil descifrar aquellos sentimientos cuando actuaba como si fuera mi novio, y evidentemente no lo era. Aún quedaban 22 chicas después de que Camille, Micaela y Layla hubieran vuelto a casa. Camille y Layla, simplemente, eran incompatibles con el príncipe, y se fueron sin hacer mucho ruido. Micaela tuvo un ataque de nostalgia tan intenso que 2 días más tarde se echó a llorar durante el desayuno. Maxon la acompañó mientras salía del comedor, dándole palmaditas en el hombro. No parecía que le importara que se marcharan, y enseguida se dedicó a otras cosas, yo entre ellas. Pero ambos sabíamos que sería una tontería que pusiera todas sus esperanzas en mí, cuando ni siquiera yo sabía dónde tenía el corazón. ¿Cómo estás hoy?, preguntó, dando un paso atrás. Perfectamente. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando? El presidente del comité de infraestructuras está enfermo, así que han aplazado la reunión. Tengo libre toda la tarde, anunció, con un brillo en los ojos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, tendiéndome su brazo. Lo que sea. Hay tantos rincones del palacio que aún no he visto. ¿Hay caballos, no? ¿Y el cine? Aún no me has llevado. Pues hagamos eso. Me irá bien un poco de calma. ¿Qué tipo de películas te gusta más?, preguntó, mientras nos dirigíamos hacia donde imaginaba que estaba la escalera que conducía al sótano. La verdad es que no lo sé. No he tenido ocasión de ver muchas películas. Pero me gustan los libros románticos. Y también las comedias. ¿Te gusta lo romántico, dices? Y levantó las cejas como si fuera a hacer una travesura. No pude evitar reírme. Giramos una esquina y seguimos charlando. Al irnos acercando, un grupo de soldados de la guardia de palacio se echaron a un lado del pasillo y saludaron. Debía de haber más de una docena de hombres en el pasillo. Ya me había acostumbrado a su presencia. Ni siquiera ver a aquel grupo pudo distraerme de la diversión que tenía en perspectiva. Lo que sí me detuvo fue el grito ahogado que se le escapó a alguien cuando pasamos por delante.
Maxon y yo nos giramos. Y ahí estaba Aspen. Yo también reprimí un grito. Unas semanas antes había oído a algún funcionario de palacio hablando del nuevo reemplazo de reclutas. Aquello me hizo pensar en Aspen por un momento, y desde entonces me había preguntado por su paradero. Pero como llegaba tarde a una de las numerosas clases de Silvia, no había tenido tiempo de especular demasiado. Así que por fin lo habían reclutado. Y de todos los lugares a los que podía haber ido, América, ¿conoces a este joven? Hacía más de un mes que no veía a Aspen, pero aquella era la persona con la que llevaba años haciendo planes, la persona que aún visitaba mis sueños. Lo habría reconocido en cualquier parte. Se le veía algo más fornido, como si hubiera comido bien, y debía de estar haciendo mucho ejercicio. Le habían cortado su enmarañado pelo y ahora lo llevaba muy corto, prácticamente rapado. Estaba acostumbrada a verlo vestido con prendas de segunda mano que apenas se sostenían, mientras que ahora lucía uno de los vistosos uniformes hechos a medida para la guardia del palacio. Era alguien extraño y familiar a la vez. Había muchas cosas de él que me resultaban raras. Pero aquellos ojos sí eran los ojos de Aspen. Se me fue la vista a la placa identificativa de su uniforme. Soldado Leger. No me parecía que solo hubiera pasado un segundo. Intenté mantener la compostura para que nadie viera la tormenta que se había desatado en mi interior, algo inexplicable. Quería tocarlo, besarle, gritarle, exigirle que se fuera de mi refugio. Deseaba fundirme y desaparecer, pero estaba muy claro que seguía allí. Todo aquello no tenía sentido. Me aclaré la garganta. Sí. El soldado Leger procede de Carolina. De hecho es de mi misma ciudad, respondí, con una sonrisa. Seguro que Aspen nos habría oído reír a la vuelta de la esquina, seguro que habría notado que mi brazo seguía colgado del brazo del príncipe. Que pensar a lo que quisiera. Maxon parecía contento por mí. Vaya, qué coincidencia. Bienvenido, soldado Leger. Debe de estar muy contento de ver a nuestra campeona otra vez. Maxon le tendió la mano, y Aspen, que se había quedado de piedra, se la estrechó. Sí, Alteza. Muchísimo. ¿Qué significaba aquello? Estoy seguro de que usted apuesta por ella, apuntó Maxon, mientras me guiñaba el ojo. Por supuesto, Alteza, repuso Aspen, inclinando la cabeza un poco. ¿Qué significaba eso? Excelente. Dado que América es de su provincia, no se me ocurre nadie mejor en palacio para que la proteja. Me aseguraré de incluirle en las rotaciones para montar guardia en su puerta. Esta chica se niega a tener una doncella en la habitación por la noche. He intentado convencerla, pero Maxon me miró y meneó la cabeza. Eso no me sorprende, Alteza, respondió Aspen, que por fin parecía haberse relajado un poco. Maxon sonrió. Bueno, estoy seguro de que todos tienen un día muy ocupado por delante. Nosotros nos vamos. Buenos días, soldados. Maxon hizo un gesto expeditivo con la cabeza y nos fuimos de allí. Tuve que hacer acopio de todas mis fuerzas para no mirar atrás. En la oscuridad del cine, intenté pensar qué podía hacer. Desde la primera noche en que le había hablado de Aspen, Maxon había dejado clara su repulsa por alguien que me había tratado con tan poco respeto. Si le confesaba que el hombre al que acababa de asignar mi protección era esa misma persona, ¿le castigaría? No quería ponerlo a prueba. Había inventado todo un sistema de apoyo para el país solo porque yo le había hablado de los momentos de hambre pasados. No podía decírselo. No se lo diría. Porque, por muy enfadada que estuviera con él, aún quería a Aspen. Y no podría soportar que le hicieran daño. Entonces, ¿sí debería marcharme? Las dudas me reconcomían por dentro. Podía huir de Aspen, librarme de su rostro, un rostro que me torturaría a diario cuando lo viera, sabiendo que ya no era mío. Pero si me iba, tendría que abandonar también a Maxon. Y él era mi mejor amigo, quizás incluso algo más. No podía irme así como así. Además, ¿cómo se lo explicaría sin decirle que Aspen estaba allí? Y mi familia. Quizá los talones que recibían fueran algo menores, pero al menos les seguía llegando. May había escrito diciéndome que papá les había prometido las mejores navidades de sus vidas, pero si renunciaba nunca más habría unas navidades tan buenas. Si me iba, era imposible saber cuánto dinero le acarrearía a mi familia mi fama como exseleccionada. Teníamos que ahorrar todo lo que pudiéramos. ¿No te ha gustado, verdad? Preguntó Maxon, casi 2 horas más tarde. ¿Eh? La película. ¿No te has reído, ni nada?
O intenté recordar algún dato, alguna escena que pudiera decir que me hubiera gustado. No recordaba nada. Creo que hoy estoy algo distraída. Siento haberte hecho perder la tarde. Tonterías, dijo Maxon, quitándole importancia. Disfruto solo con tu compañía. Aunque quizá deberías echar una siesta antes de la cena. Estás algo pálida. Asentí. Lo cierto es que me estaba planteando meterme en mi habitación y no volver a salir nunca más. Capítulo 21. Al final decidí no ir a esconderme a la habitación, sino que me decanté por la sala de las mujeres. Generalmente entraba y salía de allí durante todo el día, visitando las bibliotecas, dando paseos con Marley o incluso subiendo a ver a mis doncellas. Pero ahora la usaba como una guarida. Ningún hombre, ni siquiera los guardias, podían entrar sin el permiso expreso de la reina. Era el lugar perfecto. Bueno, fue perfecto durante 3 días. Con tantas chicas, era solo cuestión de tiempo que llegara el cumpleaños de alguna. El jueves era el de Chris. Supongo que se lo mencionaría a Maxon, que aparentemente no perdía ninguna ocasión de hacer algún regalo, y el resultado fue una fiesta de asistencia obligatoria para las seleccionadas. Así que el día en cuestión hubo un ir y venir de chicas continuo, que entraban y salían de las habitaciones, preguntándose unas a otras qué ponerse o haciendo cábala sobre la majestuosidad de la fiesta. No parecía que hubiera que hacer regalos, pero igualmente quise tener un detalle con ella. Me puse uno de mis vestidos de día favoritos y cogí mi violín. Me dirigí al gran salón intentando que nadie me viera, mirando tras cada esquina antes de avanzar. Cuando llegué, escruté el lugar, examinando a los guardias apostados en las paredes. Gracias a Dios, Aspen no estaba allí, pero me hizo gracia ver a tantos hombres uniformados. ¿Qué esperaban? ¿Un alzamiento? El salón estaba decorado con gran elegancia. Había jarrones colgados de las paredes, con enormes arreglos de flores blancas y amarillas, y unos ramos similares en centros repartidos por la estancia. Las ventanas, los tabiques y prácticamente todo lo que nos movía estaba cubierto de guirnaldas. Había unas mesitas cubiertas con vistosos manteles salpicados de confeti brillante. Y unos grandes lazos decoraban los respaldos de las sillas por detrás. En una esquina había un enorme pastel a juego con los colores de la habitación. Y a su lado, sobre una mesita, unos cuantos regalos para la cumpleañera. Había un cuarteto de cuerda junto a una pared, lo que hacía que mi iniciativa perdiera toda su gracia, y un fotógrafo se paseaba por la habitación, captando instantáneas para compartir con el público. En la habitación reinaba un ambiente festivo. Timmy, que hasta ahora solo había conseguido intimar con Marley, hablaba con Emika y Jenna, y se la veía más animada que nunca. Marley estaba junto a una ventana, y parecía que montaba guardia como los soldados. No parecía tener ninguna intención de alejarse de aquel rincón, pero paraba a todo el que pasaba para charlar. Un grupo de 3 Skylake, Elizabeth y Emily, se giraron, sonrientes, y me saludaron con la mano. Les devolví el saludo. Todo el mundo parecía estar feliz y de buen humor. Salvo Celeste y Bariel. Generalmente eran inseparables, pero en aquel momento se encontraban en extremos opuestos de la habitación. Bariel hablaba con Samantha. Celeste estaba sola en una mesa, agarrando una copa de cristal con un líquido de un color rojo intenso. Estaba claro que me había perdido algo de lo que había ocurrido entre la cena del día anterior y aquel momento. Cogí de nuevo la funda de mi violín y me dirigí al fondo de la sala para ver a Marley. Hola, Marley. Vaya fiesta, ¿no? Pregunté, dejando el violín en el suelo. Desde luego, me abrazó. He oído que Maxon vendrá más tarde para desearle a Chris feliz cumpleaños en persona. ¿No es encantador? Supongo que él también tendrá un regalo. Marley siguió adelante con su típico entusiasmo. Yo aún me preguntaba cuál era su secreto, pero confiaba en que me lo contaría si lo necesitaba. Hablamos de tonterías unos minutos hasta que oímos un clamor generalizado en la entrada al salón. Marley y yo nos giramos y, aunque ella mantuvo la calma, sentí que me deshinchaba por completo. La elección del vestido de Chris había sido un acto de estrategia increíble. Todas íbamos vestidas de día con vestidos cortos e inocentes y ella llevaba un vestido de ceremonia hasta el suelo. Pero no era solo la longitud. Era de un color crema casi blanquecino. La habían peinado con una sarta de joyas amarillas que trazaban una línea sobre la frente y que recordaban sutilmente una corona. Se la veía madura, regia, como una novia. Aunque no sabía muy bien qué pensar, sentí un pinchazo de celos. Ninguna de nosotras disfrutaría de un momento como aquel.
Por muchas fiestas o cenas que hubiera, quedaría bastante patético intentar copiar la imagen de Chris. La mano de Celeste, la que no sostenía la copa, se convirtió en un puño. Está preciosa, comentó Marlee, con un aire melancólico. Más que preciosa, respondí. La fiesta siguió, y Marlee y yo nos limitamos casi a observar a la multitud. Sorprendentemente y sospechosamente, Celeste se pegó a Chris, hablando sin cesar mientras la otra chica iba recorriendo al sala, dándole las gracias a todo el mundo por venir, aunque en realidad no teníamos opción. Al final llegó a la esquina donde estábamos Marlee y yo, calentándonos al sol de la ventana. Marlee, como era de esperar, se lanzó hacia Chris en un abrazo. «¡Feliz cumpleaños!», exclamó, eufórica. «Gracias», respondió Chris, mostrando el mismo afecto y entusiasmo que Marlee. «Así que hoy cumples 19, ¿verdad?», preguntó Marlee. «Sí. Y no podía tener una celebración mejor. Estoy contentísima de que tomen fotos. A mi madre le va a encantar. Es precioso», suspiró. Chris era una 4, igual que Marlee. Sus vidas no estaban tan limitadas como la mía, pero me imaginé que algo como aquello no tendría lugar en su mundo. «Es impresionante», comentó Celeste. «El año pasado, para mi cumpleaños, celebré una fiesta de blanco y negro. Cualquier rastro de color, y ni siquiera podías entrar». «Vaya», susurró Marlee, admirada, aunque no quisiera hacerlo patente. «Fue fantástico. Comida de lujo, una iluminación espectacular y la música. Bueno, hicimos venir a Tessa Temple. ¿Habéis oído hablar de ella?». Era imposible no conocer a Tessa Temple. Tenía al menos una docena de números 1. A veces veía vídeos suyos en la tele, aunque a mamá no le hacía ninguna gracia. Según ella, nosotros teníamos un talento infinitamente mayor que alguien como Tessa, y le daba una rabia terrible que ella disfrutara de tanta fama y dinero, y nosotros no, cuando básicamente hacíamos lo mismo. «Es mi cantante favorita», exclamó Chris. «Bueno, Tessa es una amiga de la familia, así que vino y dio un concierto en mi fiesta. Es que, claro, no íbamos a traer a un puñado de cincos de pena para que aburrieran a todo el personal y...». Marlee me lanzó una mirada de reojo. Me di cuenta de que se avergonzaba por mí. «Ups», añadió Celeste, mirándome. «Lo había olvidado. No era mi intención ofender». El tono empalagoso de su voz era exasperante. Una vez más sentí la tentación de darle una buena bofetada y mejor no pensar en ello. «No me ofendes», respondí, con la máxima compostura posible. «¿A qué te dedicas exactamente, Celeste?». «Para ser una 2, nunca he oído tu música en la radio». «Soy modelo», respondió, en un tono que implicaba que debería de haberlo sabido. «¿No has visto mis anuncios?». «La verdad es que no». «Oh, bueno, eres una 5. Supongo que tampoco puedes comprarte revistas». Me dolió porque era cierto. A Mae le encantaba echar un vistazo a las revistas cuando teníamos ocasión de ir a alguna tienda, pero nosotras no teníamos absolutamente ningún motivo para comprarlas. Chris volvió a tomar la iniciativa y cambió de tema. «Por cierto, América, hace tiempo que te quería preguntar a qué te dedicas». «A la música». «Deberías tocar para nosotras». En realidad, dije, con un suspiro, había traído el violín para dedicarte algo por tu cumpleaños. Pensé que sería un buen regalo, pero ya tienes un cuarteto, así que imaginé. «Oh, toca para nosotras», suplicó Marlee. «Por favor, América, es mi cumpleaños», insistió Chris. «Pero si ya te han regalado un...». Pese a mis protestas, Chris y Marlee ya habían hecho callar al cuarteto y habían atraído a todo el mundo a la parte de atrás de la sala. Algunas de las chicas se sentaron en el suelo con sus vestidos extendidos, mientras que otras cogían sillas y se acercaban a nuestra esquina. Chris se situó en el centro del grupo, con las manos apretadas de la emoción, y Celeste se quedó a su lado, sosteniendo con la mano la copa de cristal de la que aún no había bebido ni un sorbo. Mientras las chicas tomaban posiciones, preparé el violín. El cuarteto de jóvenes que había estado tocando se acercó para acompañarme, y los camareros que había por la sala se quedaron quietos por fin. Respiré hondo y me llevé el violín a la barbilla. «Para ti», dije, mirando a Chris. Dejé el arco flotando sobre las cuerdas un momento, cerré los ojos y comencé a tocar. Por un momento desaparecieron la malvada Celeste, la amenaza de Aspen en Palacio, los rebeldes intentando invadirnos. No quedó nada más que una nota perfecta dejando paso a otra, como si fueran reticentes a perderse en el tiempo sin sus compañeras.
Pero se agarraban unas a otras, y, mientras flotaban en el aire, lo que debía ser un regalo para Chris se convirtió en un regalo para mí misma. Quizá fuera una 5, pero no por ello me sentía inferior. Toqué la pieza tan familiar para mí como la voz de mi padre o el olor de mi habitación, unos momentos, breves pero bellos, y luego dejé que llegara a su inevitable final. Di una última pasada al arco sobre las cuerdas y lo levanté. Me giré hacia Chris, esperando que le hubiera gustado su regalo, pero ni siquiera vi su rostro. Tras el grupo de chicas estaba Maxon. Llevaba un traje gris y una caja bajo el brazo, para Chris. Las chicas estaban aplaudiendo educadamente, pero yo no percibía el sonido de sus aplausos. Lo único que veía era la atractiva expresión de sorpresa de Maxon, que poco a poco se convirtió en una sonrisa que era solo para mí. Majestad, saludé, con una reverencia. Las otras chicas se pusieron en pie para saludar a Maxon. Y en medio de todo aquello, oí un chillido de sorpresa. Oh, no. Chris, ¿cómo lo siento? Unas cuantas chicas miraban en la misma dirección, y, cuando Chris se giró hacia mí, vi por qué. Su precioso vestido tenía una mancha por delante, del color del ponche de Celeste. Era como si la hubieran apuñalado. Lo siento, es que me he girado demasiado rápido. No era mi intención, Chris. Deja que te ayude, se disculpó. A oídos de cualquiera, probablemente parecería sincera, pero a mí no me engañaba. Chris se tapó la boca y se echó a llorar. Luego salió corriendo de la sala, lo que puso fin a la fiesta. Maxon, en un gesto galante, fue tras ella, aunque en realidad a mí me habría gustado que se quedara. Celeste se defendía ante cualquiera que quisiera escucharla, diciendo que había sido un accidente. Tuesday asentía, y aseguraba que lo había visto todo, pero entre las demás había tantas que levantaban la vista al cielo o ponían cara de hastío que el apoyo de Tuesday no valía para nada. Por mi parte, me limité a guardar el violín y me dispuse a marcharme. Marlene me agarró del brazo. Alguien debería hacer algo con ella. Si Celeste podía conseguir que una persona tan encantadora como Anna se mostrara violenta, o si pensaba que podía intentar quitarme el vestido, o hacer que alguien tan benevolente como Marlene estuviera a punto de dejarse llevar por la rabia, desde luego en la selección no había sitio para ella. Tenía que conseguir que la echaran de palacio.